La entrevista del Tel Matutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Hoy vamos a tratar un tema de futuro y de presente, diferente. Hoy no vamos a hablar de política ni de economía. Vamos a conversar con el doctor Richard Benjamins. Él está participando en una serie de actividades en Funglode, porque Funglode va a ser un diplomado sobre inteligencia artificial, oportunidades, retos e impacto social. El doctor Benjamín fue jefe o es jefe de AL y Data Strategic en Telefónica, fundador de su área Big Data, es un impulsor del uso ético de la inteligencia artificial, cofundador del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, es doctor en Ciencias Cognitivas, autor de artículos y de varios libros relacionados con el área. Muy buenos días, doctor, un placer y un honor tenerlo en el programa. Igualmente, es un placer y un honor estar aquí. Buenos días, bienvenido a República Dominicana y a Telematutino 11. Muchas gracias. Y agradezco a iGlobal y a Funglode que nos sirvió de canal para que el doctor pudiera estar en el programa. Doctor, para el gran público que no maneja este tema, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, de hecho, tiene muchas definiciones, pero si pensamos en resolver una tarea que normalmente requiere inteligencia humana, si esa tarea se hace por un ordenador, entonces se puede decir que es inteligencia artificial. No quiere decir que es inteligencia de verdad, pero la tarea, si lo hacemos nosotros, requiere inteligencia. Si lo podemos replicar en una máquina, entonces se dice que esta máquina es un sistema de inteligencia artificial. Doctor, cuando estábamos preparándonos para la entrevista, justamente teníamos esa curiosidad porque hemos escuchado pinceladas de lo que es la inteligencia artificial y de hecho que está dividida en áreas. Y cuando se busca lo que es inteligencia artificial, se habla de justamente de cómo quizás una máquina o un algoritmo, una programación pueda sustituir labores que hace un humano. Entonces, eso se veía como en cierta forma lejano y misterioso. Al día de hoy podemos decir que eso es algo del futuro o ya es una realidad. Es algo del futuro, pero es importante distinguir entre puestos de trabajo y las tareas que están dentro de un puesto de trabajo. Sí. La inteligencia artificial, desde luego hoy, no automatiza puestos de trabajo. Okay. Lo que automatiza son tareas. Un puesto de trabajo puede tener 100 tareas, pero y si logramos automatizar 25 de estas 100 tareas, pues cambia la naturaleza del trabajo. Okay. Del trabajo cambia, pero obviamente no vamos a sustituir. Pero si un robot, por ejemplo, eso es inteligencia artificial y ahí estaría sustituyendo a un humano. Claro, si hay puestos de trabajo donde todas las tareas que hace este puesto de trabajo se automatizan, entonces sí se podría automatizar un puesto de trabajo. Pero no es la mayoría de los puestos de trabajo. Y además es muy importante tener en cuenta que como cada revolución tecnológica se destruyen puestos de trabajo, pero se crean otros puestos de trabajo nuevos que hoy en día ni podemos imaginarlos, ¿no? Esto ya ha pasado muchas veces con Internet, ¿no? Ahora hay puestos de trabajo, ¿no? Como community manager o tema de redes sociales o un web designer, ¿no? Que antes de Internet no existían. Con la inteligencia artificial y con otras tecnologías pasará lo mismo. Eso no quiere decir que no hay retos que hay que abordar, porque es un tema de conocimientos y no todo el mundo a lo mejor tiene la misma capacidad de adquirir los conocimientos necesarios. Doctor, justamente, desde la primera revolución industrial siempre hubo el temor de que la máquina iba a sustituir al hombre, pero ahora hay más temor porque es que se tiene entendido que hay carreras que van a desaparecer, que van a ser sustituidas por robots, por la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son esas carreras que van a surgir? Y si habrá los mecanismos de reingeniería mental de las personas, de prepararlos para que puedan convertirse, transformarse. De acuerdo. Hay trabajos que siempre requieren una interacción humana, ¿no? Hoy es importante entender que la inteligencia artificial hoy aprende de muchos datos, ¿no? Y aprende una tarea muy concreta. Una tarea que puede ser, no sé, mover cajas, o puede ser traducción automática, o puede ser hacer un diagnóstico médico, pero nunca va a saber hacer más cosas que esto. Que un humano, claro. Y una mano tiene la capacidad de hacer muchas más cosas.
O sea, nosotros podemos hacer, vosotros podéis hacer entrevistas muy buenas, pero luego tenéis capacidad de hacer muchas más cosas. Entonces, la naturaleza de qué es una máquina que hoy en día puede automatizar algo y un humano es muy distinto. Es importante para estar preparado para el futuro que en los puestos de trabajo, explotamos al máximo lo que puede hacer un humano muy bien. Un humano lo que puede hacer muy bien no es una tarea muy repetitiva, que tiene que hacer siempre lo mismo y muy sencillo. No, un humano tiene capacidad de pensar, de ser creativo, de pensar de una manera distinta. Esto hoy en día las máquinas no pueden hacer. Ok, doctor, usted decía que a través de la inteligencia artificial se puede programar diferentes tareas y que algo que tenía 50 tareas o 100 tareas automatizadas pueden quizás ser 25, usted decía. ¿Qué se busca con esto? ¿Esto es un avance científico? ¿Ayuda a que las empresas fluyan mejor? ¿Que el trabajador vaya con menos carga laboral? ¿Que la empresa pueda avanzar más rápido? ¿Qué se busca en definitiva con todo esto? Pues es un poco de todo. Es un poco de todo. Desde luego, la inteligencia artificial como origen es un campo científico que busca hacer máquinas inteligentes, que busca entender cómo funciona el cerebro. Sí. Porque si tú eres capaz de replicar algo que hace una mano en una máquina, tienes un método para hacerlo y eso a lo mejor es una explicación de cómo funciona, ¿no? Cómo funciona el cerebro, ¿no? Esto se llama la ciencia cognitiva, ¿no? Yeah. Esto era el origen, era un interés científico de explorar, ¿no? Hoy en día, obviamente, con esta tecnología, lo que puedes hacer mucho es optimizar procesos de negocio, eficientar empresas. Y obviamente, el hecho que hoy en día es tan popular es porque hemos visto que después de 40 años de un área científica, hoy es una ayuda para el negocio. Y eso quiere decir que muchas empresas han invertido en esa capacidad para lograr estos beneficios y también que realmente está cambiando la manera de trabajar, ¿no? Y como consecuencia también tiene que las tareas que hacen las personas pues han cambiado un poco. O sea, un jurista o una persona legal pues igual ya no trabaja tanto en estudiar los casos anteriores, a lo mejor ya tiene ayuda que le busque todos los casos anteriores que tienen que ver, en vez de gastar ahí una semana, ¿no? duramente. Antes lo veíamos, había que ir a la biblioteca, sacar la información manual y ahora das una tecla, ves todo, hace un research, una investigación mucho más rápido, pero obviamente tiene que ser dirigida. Obviamente, sí, sí. Es un equipo. Okay. Hay que verlo como un equipo, no como un sustituto, sino como un ayer equipo. El periódico Listín Diario hacía una reseña y hablaba de la inteligencia artificial y tenía una foto en la que usted aparece y decía, inteligencia artificial, ¿una bendición o una maldición? ¿Cómo usted la define? ¿Una mezcla de las dos o es una bendición? A ver, eso lo decimos porque al final hoy en día la inteligencia artificial no tiene intención, no quiere nada. Es simplemente es un software. ¿Vale? Exacto. Entonces, si es para el bien social de la sociedad o la humanidad, o si es contra, somos los humanos que estamos detrás, ¿no? Y lo que explicamos con esa metáfora es que la misma tecnología se puede usar para el bien, se puede usar para resolver problemas muy importantes, como la lucha contra el COVID, o como el coche autónomo, ¿no? que puede conducir técnicamente ya por sí solo, pero la misma tecnología también se puede usar contra la humanidad y esas son las personas que están detrás. Entonces es importante saber, no es la tecnología en sí que es un peligro o que es una bendición, sino es el uso de esa tecnología que hace la diferencia. Por eso es importante definir bien esa temática y por eso en las regulaciones que están apareciendo en el mundo sobre inteligencia artificial se habla del uso de esa tecnología y no tanto de la tecnología en sí. Doctor, uno de sus libros se titula El mito del algoritmo y se dice que ya en lo adelante cualquier proceso que se pueda manejar con un algoritmo será manejado por un algoritmo. ¿Pero por qué su libro se titula El mito del algoritmo? De hecho, se tituló así y tiene un subtítulo que es Cuentos y cuentas de la inteligencia artificial. Eso quiere decir que esta tecnología
es compleja, o sea, no es fácil de entender para cualquier persona. Y existen muchos mitos sobre esta tecnología. Y lo que queremos hacer con este libro, junto con mi coautora Idoia Salazar, es desglosar estos mitos en qué es cierto, o sea, qué es ciencia, qué es semiverdad, mitos, y qué es opinión, porque se dicen muchas cosas sobre esta tecnología que en realidad nadie sabe si va a ocurrir de esta forma o no. ¿Van a llegar las máquinas a la misma inteligencia de las personas? Sí, cuando es opinión es subjetivo. Claro, pero para una persona normal, ¿no? que lee un montón de noticias de esta tecnología, que está trabajando en una empresa donde lo usan, no tienen el criterio para ver, oye, esto es una amenaza, esto es muy bueno, esto cómo funciona. Y queremos hacer es explicar toda esta tecnología, explicar la tecnología en terminología fácil y luego explicar, mira, si tú coges una noticia, esto es cierto, esto no es cierto, y esto puede ser cierto o no, es una opinión, para que cada uno forma su criterio sobre esa tecnología. Así Con su permiso, doctor Benjamín, nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos porque ahora es que se pone interesante esta conversación. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Richard Benjamin, quien es experto en inteligencia artificial. Doctor, y muchas preguntas yo tengo con relación a este tema. Primero me llama la atención el tema de la automatización en las empresas y basado en su experiencia, si hay empresas que están hoy completamente automatizadas. Esa es una pregunta. ¿Cuáles países tienen más inversiones o es más evidente la inteligencia artificial? Y también en estos países como nuestro, que es un país pequeño en vías de desarrollo, la presencia que tienen estos temas y la importancia para continuar con ese desarrollo. Como hay como tres preguntas en una. Efectivamente, sí. La automatización de empresas. Hoy en día, si existe una empresa que está totalmente automatizado, pues yo creo que si los hay, habrá muy pocos, ¿no? Pero sí hay muchísimas empresas donde parte de su operación está automatizado, ¿no? Parte de su operación. Parte de su operación, desde luego, pues todo lo que están invirtiendo en infraestructura, en sistemas de informática, pues muchas tareas sencillas, ¿no? De coger aquí un documento, coger el texto y meterlo en otro documento, pues esto ya está automatizado, ¿no? Sí. Muchas consultas de clientes, ¿no? A través de chatbots, pues ya están automatizados. Obviamente no todo, siempre hay un escape, porque la máquina, como vimos antes, la máquina no es capaz de resolver cualquier cosa. Sobre los países, ¿no? Que más invierten, pues es Estados Unidos. O que tienen más presencia la inteligencia artificial. Sí, lo que tiene más presencia son Estados Unidos, sobre todo por las empresas grandes, ¿no? Que conocemos todos. China está invirtiendo mucho en esta tecnología, también son estas megas empresas que lo hacen. Y después hay otros países, pero es como que están mucho más detrás, ¿no? Pero está el Reino Unido, está Alemania, Francia, España viene, Japón, en Asia, pero realmente hay un gap, ¿no? Muy grande entre los primeros dos y el resto del mundo, hasta que más del 50% frente al resto. Y los países pequeños como el nuestro, los de América Latina y demás, obviamente nos beneficiamos cuando se hacen esas inversiones porque de alguna u otra forma nos llegan. Sí. Pero aquí hay dos temas distintos, ¿no? Primero, las grandes empresas ofrecen sus servicios en todo el mundo. Y por eso, si empresas en Estados Unidos hacen un producto en la nube, ¿no? Incluso que podemos usar en el móvil, y lo estamos haciendo, pues obviamente nos llega a todo el mundo, ¿no? Pero más como consumidores y no tanto como producentes de esa tecnología. Y eso es importante que tengamos cuidado, que no vamos a depender, ¿no? 100% en la economía de un país de una única o dos únicas empresas en el mundo, porque tiene su riesgo, ¿no? Las empresas, o sea, este es el primero, ¿no? Las grandes empresas. Y luego hay empresas que usan la inteligencia artificial dentro de su operación. Y ahí es donde los países más pequeños pues tienen más oportunidades. Obviamente, pues hay que hacer formación, ¿no? Y hay que hacer desarrollo tecnológico, pero casi todos los países ahora están poniendo foco en educación en esa materia, añadir grados en las universidades,
programación en esa tecnología y luego también divulgación de estas tecnologías a las empresas para que entiendan cuáles pueden ser los beneficios. Y así poco a poco crean sus ecosistemas locales donde al final pues, prospera esa tecnología. Doctor, ¿usted está de acuerdo que cuestiones como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, todo eso conforma lo que es una cuarta revolución industrial? Desde luego, sí. A partir de los sensores, ¿no? O sea, la Internet hoy realmente, o sea, la inteligencia artificial de hoy y la Internet de hoy se basa mucho en datos de las personas, porque nosotros consumimos con nuestros móviles, consumimos muchos servicios y eso genera muchos datos y a partir de estos datos estas empresas grandes crean valor. Pero es el Big Data. Es el Big Data, efectivamente. Pero es el Big Data, digamos, B2C, ¿no? El Business to Consumer. Todo lo que es sensorización, la industria, la maquinaria, los sensores, pues eso genera aún mucho más datos, ¿no? Y a partir de estos datos se pueden crear mucho valor y no estar tan dependiendo de estas grandes empresas, porque realmente las empresas, los sensores, los datos de los sensores lo tienen las empresas locales, ¿no? Y lo pueden usar para su bien. Pero estamos expuestos, doctor Benjamin. Dicen muchas personas que todo este avance tecnológico nos expone mucho, y hay algunos que llegan a decir nos están espiando porque conocen nuestros gustos, nuestro movimiento, y de hecho para muchas veces buscar alguna información en el Internet, por ejemplo, hay que hacerlo de modo incógnito para que el Internet no sepa que ya cuáles son nuestras preferencias o lo que estamos buscando. Entonces esta exposición no hay forma de frenarla, ¿cierto? ¿O sí? Hay forma de frenarlo. Hoy en día no se está frenando, ¿eh? Es verdad que con todos los datos que estamos nosotros dando, pues las empresas hacen su analítica, sus algoritmos y generan beneficios. Pero ellos no pueden usar nuestros datos sin nuestro consentimiento. Lo que hacemos hoy en día realmente es damos consentimiento a todos. Porque cuando aceptamos las cookies, por ejemplo. Y cuando usamos un servicio como el Gmail, o cuando usamos Facebook o Twitter, estamos dando un consentimiento porque queremos este servicio y el servicio es gratis. Entonces, realmente no es gratis, porque estamos pagando con nuestros datos, realmente nosotros somos el producto, ¿no? Que esta empresa vende a sus clientes. Eso es publicidad. Tenemos que tener en cuenta que el modelo de negocio hoy de Internet es la publicidad. Sí. Sin la publicidad, pues no existe este mundo. Porque, ¿qué quiere decir? Que todo el mundo tiene que pagar para un servicio. Y la gente ya está acostumbrado, ¿no? A tener las cosas gratis. Entonces, pues eso es, si no rompemos ese modelo de negocio, pues no va a cambiar, ¿no? ¿Podemos hacer algo contra eso? Obviamente se puede hacer cosas, ¿no? La primera cosa que es responsabilidad por parte nuestra. A lo mejor el servicio es chulo, pero a lo mejor no es tan necesario y no hace falta siempre decir que sí a dar consentimiento y compartir nuestros datos. Primero, saber, realmente estoy dispuesto a compartir mis datos, que a lo mejor son muy privados, para poder usar el servicio, hacer la reflexión cada vez que aceptamos algo. Eso ya es un primer paso, la conciencia, ¿no? Y después, si las empresas se pasan, pues obviamente hay regulación. Y la regulación puede decir, aunque tienes un consentimiento explícito, realmente el consentimiento está un poco cogido, ¿no? Porque no se puede pensar que para leer todos los términos y condiciones de un servicio, o todas las políticas de privacidad, pues realmente lo han calculado una vez y costaba como 40 días al año para leer todo, ¿sabes? Para ser consciente de lo que quieres compartir o lo que usan las empresas, pues es tanto tiempo que nadie lo tiene y por lo tanto el consentimiento que damos realmente no es un consentimiento. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer para bajarlo, pero una parte muy importante es ser consciente como consumidor. De hecho, doctor, ya las campañas electorales se basan en parte al hecho de que ya hay algoritmos que en base a los mensajes que tú colocas en Facebook o en Twitter, te construye un perfil del individuo y entonces le envían mensajes
agradables al pensamiento de ese individuo. Es decir, hasta eso se ha llegado. Eso es. Sí, sí, o sea, el tema de marketing de un producto, pues en este caso es marketing de una idea política. Y se puede hacer exactamente de la misma manera. Coger un perfil y con ese perfil pues enviar un mensaje que agrade a esa persona y que puede tener un impacto en las elecciones, ¿no? Eso es justamente lo que hemos visto en el pasado, incluso en las intervenciones, ¿no?, de influencia en las elecciones, que es realmente que estamos viendo que una tecnología, un uso de la tecnología que en su origen es positivo, ¿no?, tiene una consecuencia pues importante en la influencia en un proceso democrático, y eso es muy grave. Sí. Es un impacto social, un impacto en la sociedad del uso de una tecnología que nadie había previsto, pero ha salido. En el momento que salga, entonces es importante pensar, oye, ¿eso es lo que queremos permitir o si tenemos que tomar algunas medidas? Yo quisiera, doctor, antes de finalizar, que habláramos de la actividad de esta noche, de su conferencia, si tenemos tiempo. Sí, no, nos quedan unos minutos. Sobre algo que parece tan lejano, tan enigmático como es el metaverso. Cuéntenos a ver, doctor, de qué se trata esa conferencia. Lo que queremos explicar en esta conferencia es las oportunidades y también los riesgos del metaverso, ¿no? Explicar un poco qué es de verdad, pero sobre todo cuáles son estas oportunidades y cuáles son estos riesgos. Y de antemano pensar en aplicar la tecnología para que nos ayude, pero al mismo tiempo desde el principio pensar, oye, no queremos que nos salga de las manos. Exacto. Como ha ocurrido con la inteligencia artificial y con otras tecnologías que se han hecho muy rápido para llegar a atacarlo antes y luego hemos visto todas las consecuencias que puede tener, que no siempre son buenas, ¿no? Aunque en general es muy positivo. Usted decía, y lo dijo fuera de cámara, pero me gustaría compartirlo con el gran público, que esto tiene dos vertientes, pero que ustedes apuestan a que sea siempre usado para bien. Debe ser usado para el bien. Pero hay dos temas aquí, ¿no? Hay usarlo para el bien, que es con intención, luego está usarlo para el mal, que es inevitable, que siempre hay personas, desafortunadamente, que lo quieren usar para crímenes organizados, y luego hay un uso que en principio es legítimo, es lícito, pero luego tiene una consecuencia derivada que permite cosas que no queremos que pasen, ¿no? Y esos son los difíciles. Es fácil decir, vamos a hacer todo esto, es fácil más o menos prohibir algunos usos, pero lo que está en el área gris, ¿no?, que en principio es lícito, pero luego en la práctica se puede desenvolver en algo que no es algo deseable, esa es la parte difícil. Y eso hemos visto que no somos muy buenos para evitarlo, pero ahora tenemos una oportunidad para hacerlo bien. Doctor, veo que en su currículum usted es asesor de startups y hoy los grandes disruptores comenzaron como startups, es decir, Microsoft, Apple, comenzaron en un garaje. ¿Qué tanto está desarrollado eso en España y qué facilidades hay? Porque, por ejemplo, yo siempre he dicho que en República Dominicana puede surgir un muchacho brillante que desarrolle un programa, pero no hay el financiamiento, no hay los capitales que empujen a ese muchacho como ocurre con facilidad en los Estados Unidos. ¿Cómo es en España? Hombre, en España, afortunadamente, esto ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años, ¿no? Yo monté un startup en el año 2000 en España con amigos sobre inteligencia artificial ya, y era dificilísimo buscar dinero y hacer todo lo que tenías que hacer, un montón de procedimientos, procesos largos. Hoy en día yo creo que 1 de cada 10 startups o incluso más va de inteligencia artificial. Hay muchos fondos en Europa y en España. El gobierno actualmente ha generado un fondo solamente para startups, y el dinero que antes era muy difícil conseguir, ya hay. Obviamente hay mucho más dinero fuera, en Estados Unidos todavía, pero ya no es tan difícil. El número de startups que está ocurriendo en España, que de hecho es el cuarto país en Europa en startups de inteligencia artificial,
después de UK, de Alemania y Francia, que no está nada mal, pues ha crecido muchísimo. Y sigue creciendo porque en España hay muy buenos ingenieros en la parte de técnica y eso obviamente pues genera esa inquietud. Doctor Richard Benjamin, solamente nos resta agradecerle que nos haya permitido cerrar con broche de oro esta semana con un tema tan apasionante. La conferencia es a las 6 de la tarde sobre metaverso. El que pueda que vaya, porque eso es todo un mundo nuevo. Eso es. Así que muchísimas gracias, doctor Benjamin. Gracias también a Global y a Funglode por permitirnos habernos dado este banquete de conocimientos y de nuevas cosas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Benjamin. Muchas gracias a vosotros y un placer estar aquí. Placer es nuestro. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.